Esta semana trabajaremos la Constitución y las leyes. En unas clases anteriores les había comentado que la Constitución es un libro que se creó recopilando todas las leyes que rigen parte de nuestro país, ¿verdad? Son las máximas leyes de nuestro país y ahí se encuentran tanto nuestros derechos como obligaciones, también como lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Esto cuando se cumpla la mayoría de edad, ¿verdad? Si en su casa sus papás tienen una constitución en físico, por favor, pídanles que se las muestren, que la saquen, si la tienen a la mano, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que deben de salir a buscar y a comprar una constitución. No, no es así. Si sus papás cuentan con una de ellas en su casa, por favor, pídanselas para, para verla, para conocerla, ¿verdad? Ya que es un libro pequeño. Una constitución hoy en día se puede adquirir en cualquier librería, ya que todos los guatemaltecos debemos de conocer nuestras leyes. Bueno, entonces, en todos los países se encuentra una constitución, ¿verdad? Y en nuestro caso, nuestra constitución se llama la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Y en ella contiene las leyes que explican los derechos y las obligaciones y normas que también rigen a nuestra nación, es decir, a nuestro país. Es la ley superior o la norma superior de nuestro país, ¿verdad? Es la máxima ley que puede decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tanto nuestros derechos como obligaciones. Y dice que se deben de respetar todas las leyes se deben de respetar y todas las personas que viven en un país deben de respetar su constitución, sin importar su nacionalidad, edad, sexo o nivel educativo, ¿verdad? Todas las personas debemos de respetar nuestra constitución. Y ahora vamos a ver qué son las leyes. Las leyes son reglas que han sido redactadas por un grupo de legisladores o diputados, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablamos respecto al organismo legislativo hace unas semanas? Bueno, pues en el organismo legislativo vimos que está compuesto por diputados que son electos a través de las votaciones, ¿verdad? Entonces, y que los diputados se encargan de realizar, de promulgar, de crear leyes. Entonces, todas estas leyes que se encuentran en una constitución, pues han sido redactadas por un mismo grupo de diputados. Son quienes se encargaron de crear esas leyes. ¿Y cuándo se creó esta constitución? Pues la Constitución fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un día, un 14 de enero del año de 1986, ustedes no habían nacido, sus papás o sus abuelitos, pues ya ellos podrán recordar que en esta fecha se hizo una reunión en donde varios diputados y el presidente de en ese entonces, pues entonces fue redactada, redactaron, escribieron todas las normas y las leyes que se encuentran en una constitución, ¿verdad? Fue una reunión, una sesión. ¿Y cómo se divide este libro? Si ustedes ven, todos los libros se dividen por capítulos o por unidades. Si ustedes ven su libro de sociales, se divide en varias unidades. En este caso, la Constitución se divide en 3 partes. Y vamos a encontrar lo siguiente en cada parte. La primera parte es donde se explica los derechos y libertades que gozan los ciudadanos al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde van mis derechos? ¿Hasta dónde va mi libertad? ¿Verdad? Segunda parte. Es donde se establece la forma en que está organizado el Estado de Guatemala. Aquí entra entonces la forma de organización del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Y la tercera parte es en donde se encuentran detallados cómo se hacen valer o cómo se hacen respetar los derechos de ciudadanos y cómo se protege la Constitución, ¿verdad? Para que nadie quiera ir en contra de lo que aquí está escrito.
En la tercera parte, entonces, vamos a encontrar qué son los derechos, qué son las obligaciones, ¿no? Bueno, si ustedes quieren conocer una constitución, vamos a Google, escribimos Constitución Política de Guatemala, encontramos una en PDF, vamos a esperar a que cargue y bueno, acá está, ¿verdad? Es lo mismo que una constitución en físico, que un libro que ustedes tengan o sus papás puedan tener en casa. Esto lo únicamente es que está en forma digital, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que para conocer una constitución debemos saber que se encuentra por títulos, por capítulos, ¿verdad? Dijimos que se dividía en 3 partes, ¿verdad? Y cada parte tiene su título y su capítulo. Aparte de esto, pues cada una de estas leyes está nombrada como artículos. Artículos van a ser entonces cada una de las leyes que va a tener un nombre y una definición. En este caso, el artículo 1, su título es o su nombre es protección a la persona. Y luego tenemos entonces el significado de esta ley que nos dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Nosotros tenemos que aprender a entender, a saber cuál es el significado de cada uno de estos artículos. Por ejemplo, en el primer artículo se dice que el Estado de Guatemala se organiza, es decir, ellos velan por el bien común de la familia y de cada una de las personas. Su fin principal es mantener el bien común, que todos estemos bien, ¿verdad? Y así vamos con cada uno de los artículos según sobre el título y el capítulo que está hablando. En este caso, título 2, derechos humanos. Aquí estamos hablando sobre derechos humanos. En el capítulo 1 estamos hablando sobre derechos individuales. Eso quiere decir de cada una de las personas. Y entonces tenemos aquí el artículo 1, derecho a la vida. Y el significado, ¿verdad? El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona. Acá está el significado. Eso quiere decir entonces que desde que el momento de que un óvulo y un espermatozoide se unen, el Estado garantiza y protege la vida. Eso quiere decir, tal vez quizás ustedes no han escuchado mucho este tema, pero se ha estado hablando en las noticias respecto al aborto, a lo de la legalización del aborto. En nuestro país no se lleva a cabo porque es algo ilegal. ¿Por qué? Por este artículo, ya que el Estado dice que garantiza y protege la vida humana desde su concepción, ¿verdad? Desde que un óvulo y un espermatozoide se unen, el Estado ya está garantizando el derecho a la vida, a que este ser humano que se está formando pueda vivir, ¿verdad? Y así podemos ver cada uno de los siguientes artículos. Ustedes ahí pueden darle una leída a cada uno de ellos. Habla sobre detención legal, delitos, penas de muerte, sanciones, antecedentes policíacos y todo lo que rigen a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces. Esta constitución, lógicamente, hay personas que se encargan de velar porque se cumplan las leyes que están escritas ahí. Y para ello tenemos entonces la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es un edificio. Vean la fotografía acá, por favor. Es un edificio que se le va a nombrar, se le ha llamado con este nombre, ya que es un tribunal. Es decir, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal que funciona de forma independiente a los demás organismos del Estado. Eso quiere decir entonces que no tiene nada en relación o no trabaja junto al organismo legislativo, ni al organismo judicial, ni al organismo ejecutivo. Es un edificio, es un grupo de personas que trabajan de manera independiente,
¿ya? No se relacionan con estos tres. Y también fue instalada el 9 de junio de 1986. En ese entonces el presidente era Vinicio Cerezo Arévalo. Si se dan cuenta, primero tenemos la fecha de la Constitución, que fue en enero. Primero se creó la Constitución y pues ya después vieron la necesidad de que algunas personas se encargaran porque se cumplieran o velaran porque se cumplieran las leyes de esta Constitución, y entonces se estableció el 9 de junio de ese mismo año. Y la principal función que tienen a cargo las personas que se encuentran dirigiendo la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional y respeto a la Constitución. Eso quiere decir que todo se lleve a cabo, que no vayan en contra de la ley, ¿verdad? Dice que también es considerado para resolver cualquier conflicto que se dé en la interpretación de las leyes. Eso quiere decir que si algún juez da una interpretación equivocada de la ley, da otro significado de la ley, ellos pueden intervenir para que sea el correcto significado de esta ley, ¿verdad? Porque muchas veces vemos o escuchamos en las noticias casos que de repente dan una ley y, ejemplo, en el caso de una persona que es inocente y la están llevando a la cárcel, mencionan una ley pero la mencionan erróneamente o equivocadamente. Entonces ellos van o están encargados de que se respete la Constitución y la interpretación y el significado de cada ley, ¿verdad? Dice, también resuelven consultas como el del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Eso quiere decir entonces que, recordemos, ellos trabajan de manera independiente, no trabajan junto con cada uno de los tres organismos del Estado, pero sí ayudan a resolver las dudas que tenga el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Y este tribunal está conformado por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Eso quiere decir que hay 5 personas encargadas en esta Corte de Constitucionalidad, y si alguna de ellas faltara por algún motivo, cada tiene su suplente, porque cada uno de ellos tiene su suplente. Son 5 titulares y 5 suplentes. Si alguno faltara, pues ahí está el suplente, ¿verdad? Y son nombrados en total estas 10 personas por 5 años para ejercer sus cargos. Estos no se eligen mediante votos ni nada en lo cual participen los ciudadanos, ¿verdad? Estos se eligen de manera interna. Son los organismos los cuales se encargan de elegir a estas personas y tardan 5 años. Entonces a ustedes de tarea, a ejercicios en su cuaderno Word, les queda trabajar ejercicios 10, 11 y 13. Recuerden que deben de escribir fecha, tema correspondiente y cada número del ejercicio, ¿verdad? Mejor si escriben el ejercicio o las preguntas las cuales se les solicitan. En el primero, que es una constitución, entonces ya ustedes con sus propias palabras van a redactar la respuesta. No es copiar lo que es una constitución, sino con sus propias palabras definan qué es una constitución. Ejercicio 11. Explica por qué es importante respetar las normas y las leyes, y si crees que un país puede funcionar sin normas y sin leyes, ¿por qué? Aquí les están pidiendo 2 respuestas. Por favor, lean bien cada uno de los ejercicios. No es una respuesta, son 2 respuestas. Primero deben de explicar por qué es importante respetar las normas y las leyes, según lo que ustedes crean. Y luego deben de responder si ustedes creen que un país puede funcionar sin normas o sin leyes, sí o no y por qué. No vayan a dejar escrito solo sí o no, porque entonces está incorrecta o está incompleta la respuesta, ¿verdad? Si ustedes escriben sí, pues sé por qué. No, ¿por qué? Y el ejercicio 13 dice, ingresa a la siguiente página de internet y consulta la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes pueden copiar completo este link en su buscador, o bien si tienen el libro en digital, le damos clic y les va a abrir una página en donde se encuentra una constitución, pero versión niños, ¿verdad? Con ilustraciones. Ya vimos que una constitución
ya normal, formal, no tiene pues tantas ilustraciones, ¿verdad? Y luego ustedes les solicitan entonces que con base en esta constitución que estamos viendo acá, tienen que ir a la página 89 de esta constitución y dice en donde se habla de inconstitucionalidad. Tienen que explicar con sus palabras lo que significa inconstitucionalidad, ¿verdad? Luego van y buscan la página 91 igual de esta constitución y luego tienen que responder cuál es el principal deber de la Corte de Constitucionalidad. Lo trabajan en su cuaderno en Word y me lo envían esta semana vamos a trabajar a través de Classroom. Entonces en Classroom me envían sus tareas.